Buenas. Bueno, para lo que es Dust, cuando querés ir para largo, lo que tenés que hacer es estos tres cositos. Bueno, lo que tenés que hacer es ponerte en este de acá, apuntar acá, este socotroco, bueno, justo al de acá, el de la izquierda un poquito más abajo. Tienes que tener habilidad el jump throw para tirarlo bien, si no te va a salir 2 de 10 veces. Y eso lo que hace es poderle la posición al que pique ahí. Después, más que tirar la flash que se tire acá, no lo va a flashear tanto al tipo. Y hasta que salen por acá realmente no te conviene. Me parece que lo más conveniente es que el primero o el segundo haga esto. Tira esa, ¿sí? Y pasa de espalda. Después tus compañeros van pasando. Más o menos aseguras el lugar. Acá va a estar humeado, entonces no es necesario que para tirar la molotov al coche tome referencia subiéndote al barril, que hay algunas que se tiran desde ahí. La tiras así nomás desde acá. Me salió para el culo. Ahí está, la tiras y listo. Bueno, van limpiando, van pasando. Acá siempre alguno tira algún humo, porque si no es un suicidio. Lo ideal es tirar 2. Van pasando, van limpiando y plantan. Después, lo que podés hacer es, bueno, ir humeando acá, rehumeando ahí, lo que es largo. Los lugares más típicos para piquear son o acá, pero bien agachado y fijándote de que estés cubierto de largo y de mostrarte lo menos posible para CT y demás, y te mirás ahí lo que es baranda, y ahí estás cubierto de acá. Si querés mirar largo, lo mismo, te cubrís bien de ahí, te mostrás lo menos posible acá y te cubrís acá. La otra posición típica para picar es, bueno, te pones acá, con el shift te vas acomodando hasta que apenas se te vea la gorra y cubrís lo que es la baranda. O si no acá, que esto no vuelvan. Esto lo tenés que hacer de acá, solamente cuando está bien cubierto lo que es largo. Qué sé yo, tenés uno en el auto y otro ahí, ponele. Si no, te venís acá. Acá solamente vuelvan las esquinas. Las esquinas sí son vuelvan, pero el resto de la caja no. El resto de la caja no llega a pasar para el otro lado, al piso. Bueno, acá lo vas cubriendo, acá, allá. Después vas rumiando ahí, ¿no? Bueno, eso sería lo que es entrar en A. Después, para entrar en B. Para entrar en baranda primero, vamos por partes. Para entrar en baranda tenés que poner acá, apuntar justo entre la sombra y la luz y subir por esta línea hasta la altura de esto un poquito más. Más o menos ahí. Y eso te va a dejar pasar por baranda sin que te caiga tiro el de la B. Pasas por acá y vas para plantar. Lo que puedes hacer acá es, para entrar ahí, que a veces hay uno, por acá esto te conviene hacerlo más o menos donde es el farol ahí, en parado, porque si no se te va la mierda. Si lo haces con es medio complicado. Tiras eso ahí, listo, y ya pasás y vas limpiando. Acá te conviene hacer estas dos cosas. A alguno de tus compañeros que le quede algún humo, apunta acá, subís hasta esa manchita de ahí. Eso te queda perfecto para hacer un one way. Acá para mirar el del coche y el tipo no te va a ver a vos. El tipo no te ve. Y después, mientras que está el humo, aprovechás para que no te pueden cagar a tiros, te pones contra esta pared y apuntás a esa manchita que está ahí, un poquito más al costado para que no choque con la pared. Tirás eso, revienta ahí y se la come el tipo que pique ahí y un poquito el del side. No se va a quedar acá, se va a tener que mover o queda tocado y ahí lo vas a poder ver cuando pasás. Y después nada, para entrar tiras cualquier flash, la que se te ocurra, siempre lo más cubierta posible, que se vea lo menos posible. Haces eso y te asomás y vas piqueando. Si te quedó alguna como esta, bueno, se la tirás al que está allá, o la tirás ahí al side, para que un tipo se corra, y nada, puedes hacer eso. Y vas pasando. O si no también para tirarla en el side, lo que puedes hacer a un compañero que tenga esta, o si no está el humo que tiré recién ahí, tirás esto ahí, cosa de que vaya rebotado, y entre el side también puedes hacer eso. Te conviene lo del humo para hacer el one way al de ahí. Entonces está limpio ahí y ahí, y le tiras una adentro de atrás. Bueno, nada, eso es para entrar por baranda. Después, para entrar en B. Mucha gente tira este, pero la verdad que para lo que dura y hasta que entras aparte ya se le recontrapasó. No te conviene tirar eso. Te conviene tirar cuando quieras pasar, siempre bien sobre el final del pasillo, ya sea de acá o desde acá. Tirás esta, con un pasito para adelante, y eso va a hacer que se la coman todos. Principalmente lo que te va a servir es para joder al de acá y al de acá.
porque el resto va a estar todo limpiado, menos esa zona, lo que es la caja y lo que es ventana. Vas a tirar esta smoke, eso cuando no quieran entrar rusheando directamente, ¿no? Cuando no tengan mucha plata, como en la ronda de pistola, solamente tiran la flash. Si no, aprovechen y tiran esto. Eso es para puerta, y el otro es no poniéndose acá, sino acá en el borde, y apuntando ahí lo que es la luz y la sombra. Acá hay una rayita blanca, bueno, ahí ya entró. Tiras eso, rebota contra el skyblock invisible, la pared del techo, y eso humea al que está piqueándote ahí y al que está ahí en barriles. Lo único que te queda es toda esa zona de ahí. Estos van a estar flasheados, los de acá y del costado. Bueno, tenés que salir, tenés que entrar mirando ahí. Alguno puede subirse acá, irlo mirando así. Pero bueno, lo que te queda es eso. Hay humo supuestamente para la ventana, pero son imposibles. O te sale una vez de 10, ponele. No vale la pena gastar la utilidad así. Ahí nada, o sea, te metés mirando con el arma. Después podés tirar antes de mandarte vos físicamente. Tirás eso, viste, como para joderlo al que está ahí. O tirás eso ahí. Después si a uno le sobra una molotov, bueno, si le sobran humos, rehumean ahí, humean allá. Después con la molotov, con el doble clic para que no rebote mucho y no se vaya a la mierda, lo tiras ahí, le bloqueas un toque. Plantás acá como para oscuro. Y de paso que el tipo se tenga que poner así para defusearlo, no se va a poder poner así y mirarte, se va a tener que poner así. Lo pones ahí y listo. Y después, bueno, van cubriendo. Lo ideal es ponerte uno allá, uno en el auto. Otro, qué sé yo, se puede poner ahí mirando la ventana. Y otro, esto parece puesto, pero está bueno ponerse acá. El que entra por acá por lo general no mira para atrás, mira a otros lados, tiene otros lados, porque mira, de qué preocuparse. Va a estar descubierto de ahí y de ahí. Pero vas a ser el primero que mira ventana, lo vas a ver primero cuando entra, que no el que está acá. ¿Me entendés? Acá, bueno, si te querés poner acá, te conviene ponerte así agachado, a veces no te ven los pibes. También había una forma de tirar un humo, no me acuerdo bien ahora cómo es. Pero podés tirar un humo que cae justo acá, justo en el techo del auto. Y el tipo te va a ver menos todavía, se le va a complicar más. Y vos lo ves bien. Pero bueno, nada. Lo que te conviene hacer es eso y mirar cruzado, ¿viste? Tratar de mirar cruzado. Si vos estás acá mirando ventana, el que está ahí te mira oscuro, por ejemplo. O sea, siempre así, cruzado. Podés hacer eso. Si no, después otra forma de entrar, más en solitario. Es sí, te pones acá y apuntás bien ahí, a esta línea negra que se ve, bien ahí a la punta. Tirás eso, ¿y qué hace eso? Primero te cubre un poquito del de adelante, pero aparte acá te deja un espacio para asomarte de a poco y ir viendo, en vez de juntarte contra 1, 2, cruzarte contra 3, vas limpiando ángulos. Primero contra este, la puerta, tranqui, te puedes asomar por aquí, le echás el duelo ese, te vas a ver el del auto, metiéndote acá. ¿Entendés? Te conviene tirar eso y alguna flash rebotada. Y vas pasando. Eso si estás solo. O si no, nada, haces lo otro de humear todo. Si tienen full buy, se pueden comprar todas sus utilidades. Siempre tirar, después de humear todo, antes de entrar, cualquiera de los dos, el que tiró el de puerta o el que tiró el de piscina, siempre tirar o ahí el de puerta o acá el chabón que viene de humear piscina. ¿Sí? Antes de entrar. Y entran de espalda, ¿no? Nada, hacen eso y así pueden entrar a B. Bueno, básicamente es eso. Ahora, si sos CT, yo lo que siempre hago es, bueno, si vas a ir para A, cuando te venís para acá, siempre de espalda, porque te van a llover las flashes. Acá tirás eso rápido y te escondes y después empezás a piquear con la pared, siempre protegiéndote ahí. Ni bien ves uno, un par de tiros y la jugás siempre de atrás, no te quedas dispuesto. Le avisas a tus compañeros que viste como 4 que pasaron. Listo, te venís para acá, te quedas acá y son ideas. Cuando está por la mitad del pasillo más o menos, tirás rebotada esta con unos pasos para adelante, ¿sí? Y salís y lo cagás a tiros. Eso se lo recontra come. Se lo comen. Y nada, después bueno, ya vos vas eligiendo los lugares. Después por ahí la gente se suele meter acá y va piqueando así, qué sé yo. Vas viendo. También podés irte para atrás, ya te vas corriendo, tus compañeros ya están viniendo y vos te vas y le pegás toda la vuelta por acá y le vas o por acá, o si no le seguís pegando la vuelta y lo agarrás por acá. Guarda que siempre uno mira para atrás, pero bueno, podés hacer eso. Después, si sos CT y querés ir por baranda, no, más que rushearla, nunca te conviene rushearla porque el counter, siempre jugar como en los roles, el counter la cagonea y el terror pushea. Es el que tiene la desventaja con el tiempo, el terror. Así que vos te quedás por acá, cubriendo desde acá, desde ahí, te quedás mirando. Si ni bien ves uno, bueno nada, tirás esto,
Tiras alguna de esto y vas avisándole a tus compañeros y haciendo tiempo para que no puedan plantar. Eso es lo que sería baranda. Y lo que es para ir a B, siempre que tiene este respawn, tiene que tirar esto ahí a mitad de esa última caja. Eso, más que cubrirte de la P, que sí, le complica más las cosas. Si no está tirado, pasa saltando. Si no, no, porque se ve la cabeza si está el humo. Esto lo que sirve es para que no sepan cuántos van para B. Porque si ven que van 4 para B, van a ir para A. Entonces nada, te sirve para eso, para que no puedan agarrar información más que nada. Pasas por acá, rápido con el cuchi. Tenés esto preparado con la Q para poder cambiar rápido con el cuchi. Venís por acá, ya lo sacás, lo preparás, pum, lo tirás así en carrera. Y le tirás esto también. Y bueno, te posicionas o ahí con un arma de mira. O si no, o bueno, si es la AUG, te conviene por ahí la parte de barriles, de por acá. Te cubrís lo más posible, ahí la pared, de la pared no te va a salir, así que te cubrís ahí lo más posible, que se vea lo menos posible y te pones a ver así. Hay gente que se pone acá, por ahí, y te mira el angulito, pero ya te van a pasar, o sea, tenés que tener buenos reflejos. Lo mejor es que te pones ahí. Y después obviamente pegas un par de tiros y te corres de posición, porque ya te van a salir haciendo el pre-aim. Bueno, cuando está ahí con el molotov y aparte le tiraste una flash, porque a veces lo apagan y pasan, o pasan a lo negro de una directamente y entonces quedaría flasheado el tipo, o se va a frenar, te pones acá contra esto agachado y apuntás acá, esta punta. Lo tiras con el clic derecho y eso te hace un one way. Con un arma con silenciador es lo ideal porque no tiene balas trazadoras, el tipo no va a ver esa línea de tiro de dónde vienen las balas, ¿me entendés? Y él desde acá no te va a poder ver, no te ve ahí. Esas son algunas formitas de defender B, si no después, si no tenés utilidad, no tenés una goma, listo, te venís para acá, saltás acá y te quedas cubriendo acá o te quedas cubriendo por acá, que pocas veces lo salen viendo. Siempre cuando te vayas a meter lo mismo, en la punta del pasillito. Y después pasas, que no, digamos que la vea el menor tiempo posible, tipo. Eso para lo que es B. También a veces, que yo, si no tenés mucha plata, tenés una UMP, una arma barata que no te importa perder tanto, te venís para acá, tirás esto para que no te vean pasar, pasás rápido, más o menos cubierto por el humo, para zafar del AP, sacás el arma, no, el AK no te vas a arriesgar así con el AK, bueno, el AK te asomas y los cagas a tiros. Si ves que pasó la bomba o muchos terros, le avisas a tus compañeros, siempre calearlos, ¿no? Y eso, no, poco más, la verdad.